Bien, y en este otro caso vamos a ver qué pasa cuando la parte más alta de la curva está hacia la izquierda. O sea que estamos hablando de esta parte. Y vamos a ver que en este caso el modo estaría situado por aquí. A la izquierda estaría la media y entre ellos la mediana. No es que está en el medio, sino que está entre la media y el modo. En este caso la comparación que vamos a hacer es esta. La media es menor que la mediana y a su vez la mediana es menor que el modo. Esto también representa una distribución asimétrica. Y finalmente, una distribución simétrica es aquella en la cual aquí tengo la media, la mediana y el modo. Es decir, las tres medidas de tendencia central están localizadas exactamente en el centro. Entonces, a ver, vamos a hacer un repaso. Cuando tenemos esta situación, decimos que la distribución es asimétrica positiva. Cuando ocurre esto, la distribución es asimétrica negativa. Y cuando las tres medidas son iguales, decimos que la distribución es simétrica. Vamos a entrar ahora a las otras medidas de orden, que como les había comentado, la mediana es una de ellas, pero también existen otras medidas que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Todas estas tienen una característica en común. La característica es de que requieren de un conjunto ordenado de datos para poder calcular y para poder interpretar. Bien, con este segmento yo voy a representar a un conjunto ordenado de datos. Imagínense que sobre este segmento tengo todos los puntos que representan a toda mi muestra o a toda mi población, es decir, a mis datos. Acá tengo el menor de todos, acá tengo el mayor de todos, es decir, mínimo y máximo. Y a este conjunto lo voy a dividir en 4 partes. Estas 4 partes tienen la misma cantidad de datos, es decir, tengo acá 25%, 25%, 25% y 25%. En el medio ya se encuentra, como sabemos, la mediana. Es decir, la mediana al estar en el centro nos divide el conjunto de datos en 2 subconjuntos de igual número de elementos. 50% por debajo de la mediana y 50% por encima de la mediana. Y en estos dos puntos voy a encontrar los cuartiles. Es decir, los cuartiles son medidas de orden, así como la mediana, pero dividen al conjunto de datos en 4 subconjuntos con igual número de elementos. Es decir, que el cuartil 1, que se simboliza con Q sub 1, y el cuartil 3, que se simboliza con Q sub 3, también hacen como un papel de la mediana. Pero ¿cómo sería su interpretación? Bueno, el cuartil 1 deja por debajo suyo al 25% de los datos y por encima suyo al 75% de los datos. El cuartil 3, por su parte, deja por debajo suyo al 75% de los datos y por encima suyo al 25%. Y acá en el medio también hay un cuartil que se llama cuartil 2, que como coincide con la mediana no tiene sentido hablar de él. Entonces existen 3 cuartiles en una distribución. Y cuando yo les pida, por ejemplo en alguna actividad, calcule los cuartiles, en realidad me estoy refiriendo al 1 y al 3. ¿Sí? Cuando digo calculen los cuartiles, solamente el 1 y el 3. Vamos a ver. Volviendo al ejemplo de las estaturas de estas personas, yo he calculado los cuartiles y me dio para el cuartil 1 145,67 centímetros. Acá me faltó agregar nuevamente las unidades. Centímetros. Y el cuartil 3, 154,24 centímetros. ¿Cómo interpretamos estas medidas? Bien, el cuartil 1 vamos a interpretar de la siguiente manera. El 25% de las personas mide 145,67 centímetros o menos. Y el 75% restante
mide 145,67 centímetros o más. Y podrían ustedes fácilmente interpretar el cuartil 3. El 75% de las personas mide 1,54 m o menos y el 25% restante mide 1,54 m o más. Esa es la interpretación de los cuartiles. Bueno, si entendimos los cuartiles, los deciles también se va a interpretar muy fácilmente. Fíjense, nuevamente, tengo el conjunto de datos ordenados de menor a mayor, pero ahora los voy a dividir en 10 partes. Miren, una parte, dos partes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada una de esas partes es un conjunto, es un subconjunto de datos que representa el 10% del total. Y cada una de las medidas que vemos acá se llama decil. Hay 9 deciles. El primer decil deja por debajo suyo al 10% de los datos y por encima suyo al 90% de los datos. El decil 5 no es otra cosa que la mediana y también coincide con el cuartil 2. Por eso el decil 5 no tiene tampoco mucho sentido que hablemos de él. Y en nuestro ejemplo, yo calculé el decil 7 de este conjunto de datos y me dio 154 centímetros. ¿Cómo se interpreta el decil 7? El decil 7 está más o menos por aquí. Está 9, 8, 7. Acá está el decil 7. Entonces, ¿cómo interpreto? El 70% de las personas mide 1,54 m o menos y el 30% restante mide 1,54 m o más. Siempre un porcentaje por debajo o igual al decil y otro porcentaje por encima o igual al decil. Y ahí está, como dijimos, la mediana. Bueno, los percentiles son una generalización de todas las medidas de orden. Los percentiles son la partición más fina que yo puedo hacer sobre un conjunto de datos. Y fíjense, estoy dividiendo el conjunto de datos en 100 partes. O sea, hay 99 marcas. Si ustedes se ponen a contar van a ver que hay 99 marcas. Cada una de ellas divide el conjunto de datos. Y como pueden apreciar, tengo acá percentil 1 al comienzo, percentil 99 casi al final, y acá tengo los otros percentiles, percentil 28, percentil 57, etcétera, etcétera. Hay 99 percentiles. El percentil 50 coincide con la mediana, y con el cuartil 2, y con el decil 5. Vamos a un ejemplo. Percentil 38. Percentil 38, es decir, el 38% de las personas mide 1,49 m o menos. ¿Y cuánto queda? Si yo tengo 38% de personas que miden por debajo de 1,49 m, ¿cuál es el porcentaje que queda? Y bueno, es lo que le falta a 38 para llegar a 100, 62%. Entonces, el 38% de las personas mide 149,32 centímetros o menos y el 62% restante mide 149,32 centímetros o más. Así que a partir de ahora cualquiera de estas fractilas o medidas de orden se van a interpretar de una manera muy similar. Entonces, les dije recién un término que no les había dicho hasta el momento, fractilas. Fractilas también es el nombre que reciben los percentiles, los deciles, los cuartiles y la mediana. ¿Cómo vamos a calcular los percentiles? Bien, yo les voy a enseñar para datos simples primero, es decir, imagínense un conjunto de datos que no está en tabla, ni tabla con intervalos, ni tabla simple, pero está ordenado. Para ubicar un percentil, yo tengo primero que hacer este cálculo. K por n sobre 100. N ya sabemos lo que significa y K es el percentil que quiero calcular. Por ejemplo, si quiero calcular el percentil 38 como hice recién, bueno, K vale 38. Yo multiplico ese 38 por el conjunto de datos, por el tamaño del conjunto, por n, lo divido por 100 y eso me va a dar un número. Ese número, que probablemente va a ser un número decimal, lo tengo que redondear
al entero inmediato superior. Por ejemplo, si este número me da 24,6, tomo el 25. Si me da 31,12, tomo el 32. Siempre redondeo para arriba. ¿Y qué me va a decir ese 25 o ese 31 o ese número que me dé? Me va a decir en qué posición está el percentil. Entonces, si este cociente me da 25, eso significa que yo tengo que ir en el conjunto de datos, buscar el dato número 25, es decir, el que ocupa la posición 25ª, ordenado, y el valor que aparezca en esa posición, ese es el percentil. Esa es la manera en que yo tengo que calcular el percentil para datos simples. Y para datos agrupados, les dejo esta fórmula, que es la misma fórmula que usamos en la mediana, solo que acá en vez de tener n sobre 2, tengo k por n sobre 100. Si ustedes acá quieren calcular el percentil 50, van a poner 50 por n sobre 100 y al simplificar les va a quedar n sobre 2. Es decir, volvemos a la fórmula de la mediana. Esta sería como la fórmula que permite calcular cualquiera de las fractilas. Solamente tengo que saber a qué percentil se refiere cada fractila. Por ejemplo, el cuartil 3 es el percentil 75. El decil 8 es el percentil 80. La mediana es el percentil 50. ¿Sí? Y bueno, vamos a hacer un poco de interpretaciones. Para hacer las interpretaciones voy a usar una base de datos que está en el Infostat que se llama época. La base de datos corresponde a la variable peso, en realidad es pérdida de peso por deshidratación, y esta variable está dividida según dos épocas. Una es, bueno, creo que una es abril, vamos a ver, una es abril y otra es agosto. Y acá en la columna de la derecha van a ver el peso perdido por deshidratación en esas dos épocas. Así que bueno, lo que vamos a hacer es hacer un resumen de este conjunto de datos con todas las medidas que hasta ahora conocimos. La media, la mediana, el modo y algunas fractilas. Vamos a resumir y luego vamos a interpretar esos resultados.